La Plaza de Armas de Copiapó, tal vez una de las más hermosas de Chile y que nace con la fundación de la ciudad en 1744, es uno de los escasos pulmones verdes que aún existen en Copiapó. Sus centenares pimientos traídos al Nuevo Mundo por los conquistadores españoles brindan abundante sombra en esta ciudad del desierto chileno. El árbol del alcornoque o árbol de corcho es una de las rarezas de esta antigua plaza. En 1952, la plaza fue remodelada íntegramente y fue en ese momento cuando fueron instaladas estas hermosas esculturas de mármol que representarían a las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. La tradición popular dice que fueron traídas a Copiapó desde Lima por el Batallón Atacama, como botín de guerra luego de terminada la Guerra del Pacífico. Lo cierto es que no existen fuentes escritas que confirmen esto. Fueron declaradas Monumento Nacional el 22 de octubre de 1992, mediante el Decreto 664. Ante la estatua de la minería, una de las más hermosas y originales de todo Chile, realizada en valioso mármol de Carrara. El año 1862, el intendente de la época, don Diego Carvalho, va a contratar a 2 importantes artistas parisinos, Milot y Rousseau. Son ellos los encargados de realizar esta hermosa estatua, el elogio a la minería. Sin duda todo este producto de la riqueza minera, tanto de la plata como de otros minerales que existían. Esta estatua hasta el día de hoy sigue siendo orgullo para todos los copiapinos. Instalada en el centro de la plaza en 1864, donde antes se ubicó la antigua estatua de bronce de Juan Godoy, esta tiene por objetivo no solo hermosear el paseo de la plaza, sino que además recordar a todos los esforzados mineros de Atacama, que hicieron de esta zona una de las más prósperas de Chile. Al comienzo solo se encontraba este bloque esculpido, luego se le agregaría la pileta que hoy la rodea. Fue declarada Monumento Nacional el 22 de octubre de 1992 mediante el Decreto 664. El antiguo ferrocarril pasaba por la actual calle Carrera. Aquí se encontraban las victorias y las carretas prestas para llevar a las personas que venían llegando desde el tren. La antigua plaza era un espacio circular mucho más pequeño. Hacia el año 1900, esta plaza estaba rodeada por una reja de fierro forjado. Reja que actualmente se encuentra en la Placilla Morales, en el pueblo de San Fernando de Copiapó. Recientemente, el año 2004, el suplemento Artes y Letras, en conjunto con el Colegio de Arquitectos, evaluaron las 13 plazas de las capitales regionales, eligiendo a la mejor de ellas. Le correspondió a esta plaza ser la número 1, es decir, la plaza más hermosa de Chile. En el patio central de la Universidad de Atacama. Atrás mío la locomotora La Copiapó, el primer ferrocarril que corrió en nuestro país. Esta locomotora fue mandada a construir por el ingeniero Guillermo Wilray a Filadelfia. Fue la empresa Norris Brothers la encargada de realizarlo. La Copiapó corría a la increíble velocidad de 80 km por hora y era la encargada de llevar los ricos minerales de plata desde el interior de Copiapó hasta el puerto de Caldera. Es tal la importancia histórica de esta locomotora que el 27 de mayo de 1857 es declarada Monumento Histórico. La llegada del ferrocarril a Copiapó y a Chile tiene que ver con el desarrollo de la minería en nuestra región, principalmente los minerales de Chañarcillo, Tres Puntas y Chimbero. Los ricos empresarios mineros de esta zona van a crear la compañía de ferrocarriles de Copiapó el año 1849.
para que su carga, esta rica carga de minerales de plata, pudiera llegar de manera más segura y confiable al puerto de Caldera. De esta forma comienza la industrialización en nuestro país. Pero la llegada del ferrocarril no solo trajo adelantos técnicos, sino que además la creación de nuevas ciudades y puertos. Es así como nace el puerto de Caldera en 1850, que reemplazó el antiguo puerto de Copiapó ubicado en el actual Puerto Viejo o Boca de Río. Este nuevo puerto, más amplio y seguro que el anterior, llegará a ser uno de los más importantes puertos del Pacífico hacia la segunda mitad del siglo XIX. No solo la locomotora La Copiapó es declarada Monumento Nacional. Sus estaciones en Caldera y Copiapó también poseen esta distinción. La estación de Copiapó, que hace algunos años atrás funcionó por iniciativa de un particular como Museo Ferroviario y que en la actualidad se encuentra en deplorable estado, es declarada Monumento Nacional el 29 de octubre de 1981 por decreto 7817. Su contraparte, la remodelada Estación de Caldera, que en la actualidad alberga el Centro Cultural Estación Caldera, también fue declarada Monumento Nacional mediante el decreto 9045 del 20 de julio de 1964. Tal vez uno de los debates más acalorados de la historiografía regional es saber si la Copiapó fue la primera, la segunda o la tercera locomotora de Sudamérica. Nuestras propias investigaciones realizadas en Arequipa, Perú, en la Universidad Nacional de San Agustín, en el Archivo Mostajo, y posteriormente también las investigaciones de Ian Thompson en su libro Historia del Ferrocarril en Chile, nos demuestran que el ferrocarril de Lima al Callao corrió en 1850, el ferrocarril en las Guayanas Británicas corrió en 1849. Por lo tanto, nuestro ferrocarril sería el tercero de Sudamérica y primero de Chile. Pero la importancia de este ferrocarril no es tan dado en si fue primero, segundo o tercero, sino que él permitió el desarrollo industrial minero en nuestro país y con ello el desarrollo integral de toda esta joven nación. Nos encontramos frente a la Catedral de Copiapó. Esta catedral fue fundada en el año 1766, pero una seguidilla de temblores en los próximos 40 años la destruirán por completo. A principios del siglo XIX comienza ya la idea de su reconstrucción. Es así como el año 1840 el ingeniero inglés William Roger la reconstruye. El año 1851, nuevamente esta catedral, la que vemos en el día de hoy, es abierta a los feligreses. Todo esto producto de la riqueza también de la plata que estaba en Copiapó. Finalmente, esta hermosa catedral va a ser declarada Monumento Nacional el 29 de octubre de 1981 bajo el decreto 1817. La iglesia matriz o catedral de Copiapó nace con la fundación de la villa de San Francisco de la Selva en 1744. El corregidor Francisco Cortés Cartavío y Roldán reserva un solar para la construcción de una iglesia y las dependencias y habitaciones para los sacerdotes de la villa. Mucho tardó la catedral para ser habilitada. Finalmente, en julio de 1766, la catedral abre sus puertas a los feligreses. El sagrario y el frontón mayor fueron hechos de plata cincelada. La tradición popular dice que es plata del mineral de Chañarcillo la que sirvió de soporte a este bello objeto. La imaginería que encontramos en su interior evoca la pasión de Cristo en la cruz y a los padres de la Iglesia Católica. Esta catedral neoclásica, que data del siglo XVIII, tiene entre sus características más importantes su piso de piedra cuadriculado en ajedrez. Este piso de piedra
sirvió como última morada a los restos mortales de las principales familias copiapinas y sin duda también las más devotas, entre los que destacan los Mercado, los Osa, Tirapegui y Recabarren, por nombrar algunos. Hace algunos años, un interesante proyecto permitió rescatar y poner en valor interesantes objetos del arte religioso de la región de Atacama y, por supuesto, de Copiapó. Estos elementos se encuentran hoy día en estas vitrinas y es por eso que podemos afirmar que aquí se encuentra gran parte de la tradición histórica y religiosa de nuestra comuna y de nuestra ciudad. La tradición católica arranca desde el año 1536 con la llegada del adelantado Diego de Almagro y la celebración en nuestro valle de la primera misa. Posteriormente, Pedro de Valdivia, con su llegada a Chile y la toma de posesión y con ello el inicio de la historia de Chile, va también a celebrar el primer Te Deum del rito católico. Crisógono Sierra y Velázquez, más conocido como el Padre Negro, fue uno de los personajes más importantes y emblemáticos de la historia de Copiapó y del puerto de Caldera en la primera mitad del siglo XX. Él, en conjunto con algunos feligreses, va a construir esta gruta que se encuentra aquí a mi espalda. Del Padre Negro se dice que tenía la capacidad de hacer milagros, de estar en dos lugares a la vez, de colocar una gran cantidad de cruces entre los cerros, entre Caldera y Copiapó, pero principalmente de predecir el futuro, como ocurrió con el terremoto del año 1922. Este hombre de Dios nace en Medellín, Colombia, el 1 de febrero de 1877, en el seno de una cristiana familia. Fue bautizado con el nombre de Juan de Dios Sierra y Velázquez, siendo su nombre religioso el de Fray Crisógono. En 1921 llega este franciscano a Copiapó, siendo designado párroco de la iglesia de Punta Negra. Sus obras más sobresalientes, sin duda, son el término de la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, iglesia que solo poseía un frágil esqueleto, la instalación en el Cerro Chanchoquín de una gran cruz que domina y resguarda Copiapó. Hoy aquel cerro es conocido como Cerro La Cruz. Hacia 1925, el Padre Negro es trasladado a Caldera. Aquí va a continuar su labor evangelizadora y caritativa. Será común verlo en su caballo blanco transitar los despoblados caminos entre la ciudad de Copiapó y el puerto de Caldera. En Caldera construyó los nichos del cementerio y, cómo no, la gruta, cuya advocación es a la Virgen de Lourdes. Muchos calderinos lo ayudaron. Se cuenta que tocando esta piedra campana, los llamaba al redil diciendo: por la mayor honra y gloria de Dios. En el costado inferior derecho de la gruta se encuentra una pequeña habitación, que según la tradición popular será para el descanso de sus restos mortales. La muerte llega inesperadamente para Fray Crisógono.
El 3 de julio de 1945, y a la edad de 68 años, es encontrado muerto en las dependencias parroquiales de Caldera. Era tal el amor de los feligreses que van a haber agrias disputas entre calderinos y copiapinos por el lugar donde debían descansar sus restos. Una vez enterrado, y ya de manera anecdótica, se cuenta que los calderinos se organizaron con el fin de que el cuerpo no fuera robado y llevado a Copiapó. En el día de hoy, el cuerpo del Padre Negro descansa en este cementerio. A mediados de 1859, Atacama se había rebelado contra el poder central de Santiago. La revolución constituyente había estallado, encabezada por el caudillo Pedro León Gallo. El objetivo de esta revolución era cambiar el régimen autoritario de Manuel Montt por un régimen de carácter más liberal, y por qué no decirlo, con tintes también federalistas. Pronto se cortarían las comunicaciones con Santiago, y con ello se cortaría toda la circulación monetaria, hecho fundamental para el desarrollo del país. Los revolucionarios tenían una gran ventaja. El mineral de Chañarcillo estaba en su poder. Y este mineral era de vital importancia no solamente para la marcha de la guerra, sino que también para la acuñación de todas las monedas. En aquella época, el sistema monetario era bimetálico. Se utilizaba tanto el oro como la plata en la confección de las monedas. Las de oro, que por su alto valor imposibilitaban pequeñas transacciones, escasearon en Copiapó, lo que impuso la necesidad de la creación de una nueva moneda, el peso constituyente. De esta forma, el clan Gallo Goyenechea pone a disposición del caudillo Pedro León Gallo más de 1000 marcos de plata para la confección de esta moneda, y así solventar la revolución y la actividad económica de Atacama. En esta esquina se ubicó una antigua fundición y un viejo taller de herrería, perteneciente al ciudadano argentino Alejo Molina. Fue en estos talleres que, bajo la dirección del ingeniero chileno Anselmo Caravantes y los norteamericanos Archibald y Joseph Brouwer, además de la colaboración de Juan Melitón Van Buren y un joyero francés, se acuñaron los pesos constituyentes. La maquinaria de la fundición estaba compuesta principalmente por hornos, fragua y un ventilador, todos ellos movidos por una máquina a vapor acondicionada especialmente por el ingeniero Anselmo Caravantes. Fue en ese lugar donde se van a construir los cañones revolucionarios y se va a acuñar el peso constituyente. Es así como fueron saliendo a los 3 días de recibida la orden las esperadas monedas de la revolución. Las primeras 12 pruebas fueron presentadas al general Pedro León Gallo en el campamento de Pichincha. En 10 días se acuñaron 400.000 monedas de 1 peso y 10.000 de 50 centavos. Estas monedas eran de una ley muy superior a las monedas oficiales del gobierno. Luego de la derrota de la Revolución Constituyente del año 1859, el gobierno de Manuel Montt nombrará un nuevo intendente para la región de Atacama, don Ambrosio Olivo. Este va a decretar la prohibición total de la circulación de los llamados pesos constituyentes. Quienes no cumplieran la medida serían castigados con una multa de 50 pesos, por desobediencia, pero principalmente por falsificadores de moneda. De esta forma llegaba a su fin el llamado peso constituyente, que fue la moneda que sustentó la revolución de los liberales rojos copiapinos del año 59.
Es en este lugar, Chamonate, donde se concentran una gran cantidad de elementos naturales, ecológicos, culturales y principalmente históricos. Va a ser en este lugar, el año 1540, cuando el capitán Pedro de Valdivia tomará posesión de Chile a nombre del rey de España, dando inicio a la historia nacional. Pero también va a ser en este lugar, el año 1859, donde se piense, se reflexione y se preparen los ejércitos de la Revolución Constituyente. Chamonate, por lo tanto, representa una de las zonas más emblemáticas de nuestra ciudad, Copiapó. También encontramos en Chamonate los escombros de lo que algún día fueron las instalaciones de la mina Cerro Imán, cuyas explotaciones de hierro en los años 50 y 60 permitieron una breve pero intensa bonanza económica en Copiapó y Caldera. Al igual que Chañarcillo, la mina de Cerro Imán se inundará producto de la fractura que sufrieron sus rocas, debido a la presión de las napas o aguas subterráneas. La red de túneles que llevarían al antiguo y mítico tesoro de Fraga o entierro de Chamonate estarían ubicados y enterrados bajo las arenas de este lugar. Y por último, el Cerro Bramador, con su ronco y extraño ruido en el interior de su estructura, constituye una rareza geológica que aún hoy carece de una explicación convincente y que ha formado en el mito popular una serie de historias mágicas en relación a su bramido interno. Pero sin duda, lo que más realza Chamonate es que en este lugar se realizó la toma de posesión de Chile, hecho ocurrido el 26 de octubre de 1540 por el entonces capitán don Pedro de Valdivia. Él, en conjunto con don Luis de Cartagena, redactarán un acta notarial que certifica que este lugar pasa a llamarse Valle de la Posesión y el resto del país Nueva Extremadura. De esa forma se daba inicio a la conquista de Chile y por supuesto a la historia nacional. La historia comienza con la invención de la escritura. Al haber documento escrito, desde un punto de vista epistemológico, existe historia. Esta premisa básica de la ciencia histórica nos hace afirmar que la historia de Chile nace en Copiapó, pues el 26 de octubre de 1540 se refunde un hecho jurídico e histórico, ello a partir de la escritura del acta notarial por Luis de Cartagena, documento público que certifica la toma de posesión de este nuevo territorio, además de la crónica y relación copiosa, relato de Jerónimo de Vivar que capta y describe este momento histórico. Es por ello que aparece esta nueva interpretación de la historia chilena. A lo menos las fuentes escritas así lo reafirman, principalmente el cronista Jerónimo de Vivar. De esta forma se origina el tiempo eje de la historia chilena. La interpretación de esta fecha nos permite sentar raíces ciertas a la región de Atacama y elementos potenciadores de identidad comunal y regional. A petición del Grupo de Estudios de Atacama, GEA, y con el apoyo del Gobierno Regional y la Seremía de Educación, la fecha 26 de octubre es propuesta y ratificada por el CORE como Día Oficial de la Región de Atacama. Hacia el año 1832, Chile se encuentra en una paupérrima situación económica. Las guerras de independencia, la guerra civil de 1830 y los préstamos que tiene Chile con el extranjero hacen que el país se dirija a la completa bancarrota. Nada va a hacer presagiar que el año 1832 pueda ser distinto a los anteriores. Pero el 16 de mayo de ese mismo año, el joven arriero Juan Godoy, hijo de la india Flora Normilla, va a descubrir en estas serranías de Chañarcillo la mina de plata más importante de las cuales se tenga memoria. Esta mina llevó el nombre de la Descubridora.
Hasta el descubrimiento de Chañarcillo, la economía chilena era básicamente agrícola. Sus modos y formas de producción seguían desarrollándose como en la colonia. Con el descubrimiento y explotación de Chañarcillo, esto cambia. Ahora Chile dependerá cada vez más de las explotaciones argentíferas mineras y las tecnologías para su extracción, fundición y transporte fomentarán el crecimiento industrial de Chile. Ello queda demostrado con la construcción del ferrocarril, la creación del puerto de Caldera, la llegada a la zona de ingenieros y técnicos europeos y norteamericanos, la construcción de maestranzas, fundiciones y usinas. Juan Godoy, en su ignorancia, va a vender los derechos de la mina a su patrón Miguel Gallo Vergara, patriarca de la familia Gallo Goyenechea. Miguel Gallo será inmensamente rico. A su vez, Juan Godoy quedará pobre. Posteriormente, Miguel Gallo le permitirá a Juan Godoy trabajar en la mina, con lo cual éste recibirá 14.000 pesos. A partir de ese momento, Juan Godoy se retirará de la vida pública. Todo hace suponer que se va a Serena, lugar donde él habría muerto. El espíritu díscolo y aventurero del minero será un constante problema para los capataces y empresarios. La ley seca que la autoridad imponía no era inconveniente para que los trabajadores, en momentos de euforia, se embriagaran y cometiesen gran número de fechorías. Lo más común era el asalto a las minas y faenas para robar su valioso contenido mineral, además de cuantiosos daños a la propiedad y merma en la producción. El propio J. Beche tuvo que acudir en más de alguna ocasión desde Copiapó con un grupo de guardias armados para restablecer el orden en el pueblo de Chañarcillo. El pueblo de Juan Godoy, en sus mejores momentos, llegó a tener una población que variaba entre los 5.000 a 7.000 habitantes. En este lugar se encontraba su placilla o plaza, que se llenaba de febril actividad, dando vida a toda esta serranía de Chañarcillo. Una de las características más importantes de la historia minera chilena es la gran cantidad de pueblos fantasmas que quedan al cierre de las faenas. Con ello, el éxodo de la población es total, quedando estos pueblos a merced de los elementos naturales y por supuesto de los saqueadores. Estos van a robar todo: tumbas, pisos, casas, etc. El pueblo de Juan Godoy, debemos decirlo con vergüenza, no fue la excepción. El actual Museo Mineralógico de Copiapó es uno de los más vastos y ricos de toda América Latina. En él encontramos restos minerales no solamente de Chile, sino que también de otras partes del mundo. Este museo tiene su origen en el año 1857, con la creación del Colegio de Minería. Junto a él se va a crear un gabinete minero con más de 3.000 muestras, muchas de ellas pertenecientes a don José Antonio Carvajal y a su maestro, el sabio polaco Ignacio Domeyko. De esta forma se da vida al Museo Mineralógico de Copiapó. Esta primera colección estuvo compuesta por las muestras de Carvajal, Domeyko y otras tantas llegadas de Alemania y el resto de Europa, además del significativo aporte de don Víctor Manuel Igualit, quien donó una cantidad importante de minerales provenientes de Chañarcillo. Con el correr del tiempo, el museo comienza a ganar renombre internacional, y es así como en 1907 llegan nuevas muestras provenientes del Museo Imperial de Viena en Austria.
El 8 de enero de 1929, un voraz incendio va a destruir gran parte de la Escuela de Minas de Copiapó y junto con ello también del Museo Mineralógico y gran parte de sus muestras. Pero el museo va a ser reconstruido gracias al tesón de todos los copiapinos. Hacia el año 1934, y siendo director don Hugo Torres Cereceda, este museo va a contar con algo más de 4.000 muestras. Pero el año 1950, este museo va a tener el gran orgullo, entre minerales y no minerales, de contar con algo más de 10.000 muestras, lo cual es un gran logro para la región de Atacama. Hacia 1980, el museo se traslada a sus actuales dependencias, que están formadas por 2 niveles. Un primer piso, en donde se encuentran las exhibiciones nacionales, y un segundo nivel, donde se exhiben las muestras extranjeras. En la actualidad, el Museo Mineralógico de Copiapó funciona bajo el alero de la Universidad de Atacama. En la actualidad el Museo Mineralógico tiene algo más de 15.000 muestras, de las cuales 2.030 están en exhibición. La mayoría de ellas son rarezas de la naturaleza, como por ejemplo rocícleros de plata, restos paleontológicos, minerales no metálicos y otros. Pero sin lugar a duda, uno de los hechos más importantes de esta exhibición es que aquí se encuentran minerales de otras partes del país, principalmente del tipo cuprífero. Conocer el Museo Mineralógico de Copiapó no solamente es parte de nuestra identidad, sino que también de la historia de Copiapó y de la región de Atacama. Me encuentro en la casa de los hermanos Mata Goyenechea. Esta antigua e histórica casa es una de las obras más importantes del patrimonio arquitectónico copiapino. Es además monumento histórico nacional y desde el año 1982 y a la fecha alberga al Museo Regional de Atacama. Hoy día sus salones tienen vitrinas donde hay diversos objetos, principalmente cerámica dieguita, mapas antiguos, herramientas, armas. Pero sin lugar a duda, esta casona tiene el privilegio de haber sido el espacio donde se discutió sobre minería, los negocios mineros eran lo más importante de la época, filosofía, literatura, pero sobre todo política. Es aquí donde los hermanos Mata, los Gallos, van a pensar y rediseñar un Chile más progresista y más liberal. Producto de todo ello van a ser el Partido Radical el año 1863. La casa fue mandada a construir por don Felipe Santiago Mata Goyenechea para la estadía de sus hermanos Manuel Antonio, Guillermo y Francisco de Paula, todos ellos políticos liberales que residían en Santiago. Inspirada arquitectónicamente en el orden dórico y de estilo neoclásico, su estructura la componen una base de mampostería en piedra que eleva la altura de la casa sobre el suelo. La estructura del piso, paredes y techumbre es de roble y pino oregón. Las paredes poseen un esqueleto de caña de Guayaquil que está revestido en barro. Lamentablemente no se cuentan con las fuentes originales para determinar el año de construcción ni el nombre del arquitecto y constructor, pero algunos han señalado que se habría mandado construir entre los años 1840 y 1850. Increíblemente, el origen de la familia Mata Goyenechea se encuentra en el sur de Chile, más precisamente en Chiloé, cuando el español Manuel de Mata se case con Apolonia Vargas. Uno de sus hijos, Eugenio, llegará a Copiapó a principios del siglo XIX con el fin de buscar suerte en la minería. Será socio de Diego Carvalho, llegando a ser, junto a él,
uno de los empresarios más ricos y exitosos de la minería de la plata en el siglo XIX en Chile y en Copiapó. Don Eugenio Mata se casará en Copiapó con doña Petronila Mercedes Goyenechea y Sierra. De este matrimonio van a nacer 5 hijos, una mujer y 4 varones. El mayor de ellos, Francisco de Paula. Posteriormente le seguirá Guillermo, poeta e intendente de la región de Atacama. Felipe Santiago, quien manda a construir esta casa. Y por último, Manuel Antonio Mata, fundador del Partido Radical. Los Mata Goyenechea, junto a sus primos Gallo Goyenechea, formarán uno de los clanes familiares más importantes de Chile en el siglo XIX. Políticos liberales, pregoneros de las libertades individuales, de las leyes laicas, fundadores del Partido Radical de Chile, diplomáticos, serán elegidos diputados y senadores de la República durante la segunda mitad del siglo XIX. Esta hermosa casona estuvo en manos de la familia Mata hasta 1948. A partir de ese momento serán otras familias las encargadas de custodiarla. Entre ellas destacamos a la familia Proens Aria, Moreno Proens, también a la compañía agrícola y ganadera Hornitos Sociedad Anónima. Y la última institución será la Caja de Empleados Particulares. Será ella quien entregue en comodato a la DIVAM esta casa para que funcione como Museo Regional de Atacama. En el año 1982, la Caja de Empleados Particulares va a ceder en comodato a la DIVAM esta casona, la Casa Mata, con el fin de que pueda funcionar ahora en este lugar el Museo Regional de Atacama, con todas sus dependencias, laboratorio, biblioteca, sala de muestras, etc. Nos encontramos en el Centro Metalurgista Viña del Cerro. Este sitio arqueológico está ubicado al este de Copiapó, aproximadamente a unos 84 kilómetros. Este lugar fue construido por los señoríos Inca Diaguitas que habitaron en esta zona. Aprovechando este estratégico lugar que domina todo el valle y aprovechando que existe un corredor natural de viento, los señoríos Inca Diaguitas que se encontraban en este lugar fundían una gran cantidad de metales, principalmente para transformarlos en artefactos de tipo ornamental, algunos de tipo utilitario, pero principalmente también con carácter ritual. Este centro metalurgista estaba compuesto por 3 unidades bien definidas. Una unidad A, que comprendía la zona de trabajo, las habitaciones donde pernoctaban los fundidores y el gran patio de molienda mineral, que es dominado por una plataforma, en donde presumiblemente se ubicaba el capataz que dirigía los trabajos. La segunda unidad B fue una especie de garita de vigilancia, esto por su ubicación, que domina la entrada a la zona de la fundición. Y por último, la unidad C, que es donde se encuentran los 26 hornos o braseros con los cuales los indígenas fundían el cobre. De la madera del algarrobo, del espino y principalmente del chañar se obtenía el carbón natural necesario para la fundición de los minerales. Estas maderas de fuerte contenido calórico, unido a los fuertes vientos imperantes en este lugar, permitían lograr temperaturas superiores a los 1100 grados Celsius, temperatura lógicamente ideal para la fundición y con ello para la metalurgia. Las estructuras del lugar fueron construidas mediante la técnica de la albañilería mixta, esto es, piedra canteada y adobe, todo ello unido por argamasa de barro. Los hornos de fundición, de unos 30 centímetros de altura por unos 60 de ancho, están construidos de piedra. Estas están unidas con barro y recubiertas con argamasa del mismo material, para así evitar el resquebrajamiento que produce el calor del fundido.
centro metalurgista, Viña del Cerro, era el encargado de fundir los minerales tanto de la región de Coquimbo como de la región de Atacama. Presumiblemente, y de acuerdo a nuestras investigaciones, todo ello con el fin de pagar tributo al Inca. En el año 1982, este sitio, Viña del Cerro, fue declarado Monumento Histórico Nacional. Ese año también comenzó su reconstrucción y su restauración. Esta fue dirigida principalmente por el arqueólogo y director del Museo Regional de Atacama, Miguel Cervelino, y por el prehistoriador Hesni Meyer, con la ayuda de la Universidad de Antofagasta. Me encuentro en el Santuario de la Naturaleza, al norte de Caldera, en el sector denominado de Rodillo. Este lugar es muy conocido porque aquí está una de las rarezas geológicas más importantes de la región, de Chile y por qué no decirlo del mundo. Me refiero al granito orbicular. Esta extraña floración tiene que ver con que en esta roca granítica aparecen estos extraños círculos, también denominados núcleos u orbículos. Estos orbículos tienen distintas dimensiones. Y en general, el granito orbicular cubre aproximadamente 2,3 hectáreas de toda esta área. Los granitos se desarrollan en las profundidades de la corteza terrestre. Por ello reciben el nombre de rocas intrusivas. Su proceso de formación se realiza en las profundidades de la Tierra, en donde parte del material fundido comienza a cristalizarse. A medida que comienza la cristalización, se le van agregando al núcleo otros minerales, principalmente los piroxenos y anfíboles, ambos minerales con un alto contenido de silicio y silicatos. Después del proceso de cristalización y por causas aún desconocidas, sobre esta roca aparecen extrañas figuras geométricas. La mayoría de ellas son círculos, pero estos no son los únicos. También podemos encontrar dentro del granito orbicular algunas otras formas, principalmente elípticas, como podemos ver. Luego de la cristalización, la roca es arrastrada por la corteza oceánica, la cual se desliza bajo el continente para luego fundirse y por efecto del calor subir a través de la masa plástica del continente, hasta quedarse detenida aquí en la superficie terrestre, producto de la pérdida del calor. De origen jurásico, esta roca y sus orbículos están compuestos por un centro de cuarzo y una mezcla de silicatos de aluminio, calcio, sodio y otros minerales como magnetita, ortoclasa y biotita. De su completa estructura, solo 375 metros cuadrados se encuentran expuestos sobre la superficie. El granito orbicular fue descubierto el año 1962 por el geólogo Francisco Ortiz. Hasta este momento no tenemos noticias de que en otra parte de Chile o en el resto de América haya alguna floración igual que esta. El suelo que sostiene al granito orbicular es de origen sedimentario, ello producto de la acumulación a través de millones de años de una gran cantidad de materiales que han dado origen a esta planicie litoral.
este santuario y con fecha 2 de febrero, donde se realiza una de las fiestas religiosas y populares más importantes de todo el país. Nos referimos a la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Esta fiesta religiosa está además íntimamente ligada con la figura del joven Mariano Caro Inca. Este arriero indígena, el 2 de febrero del año 1780, va a descubrir la imagen de la Virgen en el Salar de Maricunga y posteriormente la va a trasladar acá, a Copiapó. La tradición popular sostiene que fue la propia Virgen la que lo llamó a su encuentro. Al ser atrapado por una tormenta cordillerana, divisó a lo lejos una tenue luz. Corriendo siguió su destello y fue así como encontró una cueva que le permitió abrigo de la tormenta. La Virgen de la Candelaria es una pequeña figura hecha de arcilla de no más de 15 centímetros de altura. Recibe el nombre de Candelaria por llevar en uno de los brazos al niño Jesús y en el otro una candela encendida. La Virgen en la actualidad se encuentra resguardada en una pequeña vitrina, detrás del altar mayor, a un costado los restos de su descubridor, Mariano Caro Inca. Mariano Caro Inca, al llegar al pueblo de San Fernando, comenta lo ocurrido. De inmediato los pobladores ven en ello un milagro. Y es así como comienza la adoración a la Virgen de la Candelaria, la patrona de los mineros. Mariano Caro Inca y su esposa Josefa deciden levantar en su hogar un pequeño altar con el fin de adorar a la Virgen. Corría el año de 1781, fecha que nosotros estimamos como de la primera celebración. Con el correr del tiempo, más y más personas se unen en oración a la Virgen de la Candelaria. Es por eso que Mariano Caro Inca decide donar terrenos con el fin de erigir un santuario, para que ahora pudiera adorarse de mejor y mayor forma a la ya entonces llamada Virgen de la Candelaria. Hacia 1800, el cura Domingo Carballo se da cuenta de la necesidad de construir una capilla, debido a la considerable cantidad de fieles que se hacía presente para la devoción de la Virgen. En 1910 se da comienzo a la construcción de la capilla, que colapsará en el terremoto de 1922. Finalmente, en 1936, y con la ayuda del Padre Negro, el nuevo templo es terminado en lo que fueron los antiguos límites del pueblo de San Fernando. Actualmente, el Santuario de la Candelaria tiene un gran patio, que año a año recibe a más de 80 bailes chinos y de otros tipos que vienen a prometer a la Virgen. Junto con ello también encontramos una casa parroquial, una casa de retiro espiritual y por supuesto el hogar de ancianos, atendido por las Hermanas de la Caridad. Todo esto conforma en el día de hoy lo que es el mundo del Santuario de la Virgen de la Candelaria.